buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 30 de mayo de 2025. Uno de los asuntos que nos están ocupando desde hace mucho tiempo, ya lo saben, es el de la corrupción. Hoy hay alguna pequeña aportación nueva que pues va añadiendo algún dato a lo ya conocido, pero no es lo más relevante en mi opinión. Yo creo que tal y como está el panorama, lo más destacado es la actitud que está mostrando el gobierno a la hora de no quererse dar por enterado, de no dar respuesta a la situación creada. Yo la verdad es que cuando ayer veía que esto se estaba complicando mucho, tenía la esperanza y al mismo tiempo la intuición de que en algún momento el gobierno diría, bueno, vamos a dar alguna explicación porque yo creo que la gente nos la está pidiendo. Y sin embargo, no. Saben que yo soy muy partidario, y lo he dicho muchas veces, si quieren estar ustedes bien informados, de leer el mayor número posible de periódicos de prestigio, buena información. Y en función de cuál leamos, pues vamos a tener acceso a lo que se cuece en determinados sectores de la vida política española. Por ejemplo, si uno quiere saber qué opina el gobierno de la situación creada, en mi opinión, uno lo que tiene que hacer es ver El País. Y eso es lo que yo he hecho esta mañana. Y me he encontrado con una información muy interesante de Carlos Cue, que es un periodista que maneja muy buena información y creo que es un gran periodista, en el que dice algunas cosas que a mí me parece que son muy interesantes y que nos contextualizan mucho el momento que estamos viviendo. Se lo voy a leer literalmente, no el artículo entero, pero sí algunos párrafos que a mí me parecen especialmente ilustrativos. El gobierno ve intereses muy oscuros, sobre todo de empresarios millonarios con causas muy graves pendientes detrás de todas las publicaciones de los últimos días. Primera afirmación. A pesar de todo, Sánchez ha decidido seguir como si nada y no decir nada de la polémica. Tercera afirmación. Sánchez está indignado, pero no quiere contestar a algo tan burdo. El presidente interpreta que Feijóo está subiendo la presión porque se acerca a su Congreso y quiere llegar allí con una fuerte movilización de la derecha y sobre todo intenta frenar el crecimiento de Vox compitiendo con ellos en la dureza de su antisanchismo, sacando a gente a las calles en la plaza de Colón. Cuarta afirmación. En la Moncloa están convencidos de que las dos propuestas de Feijóo este jueves, se refiere por una parte a la manifestación y por otra parte a la invitación a los socios de gobierno a que apoyen una moción de censura, demuestran su impotencia y una cierta precipitación. Por un lado, la manifestación de Colón. El PP ha aprobado ya muchas veces este tipo de experimentos y electoralmente no le han servido para nada. Por otra parte, lo de animar al PNV y a Junts a apoyar una moción de censura. Pero ¿de verdad Feijóo habla de moción de censura 2 días después de bloquear que el catalán y el euskera sean oficiales en Europa? ¿Pero han hablado con el PNV y con Junts en las últimas horas? ¿Saben lo enfadados que están? Bueno, a mí me parece que estas reflexiones nos permiten entender por qué lo que ahora les voy a contar cuadra dentro de una estrategia premeditada. Están convencidos de la campaña, esto de los millonarios que están aquí haciendo todo tipo de tropelías, el silencio presidencial, etcétera. Es verdad que luego hay una información que es lo que a mí más me interesa, la información de Carlos Cue, que eso sí que no va a tener reflejo después en los testimonios que vamos a escuchar. Dice, lo que sí inquieta a varios miembros del Ejecutivo consultados es la poca capacidad de reacción que está mostrando el Partido Socialista. La sensación de bloqueo en el PSOE, de incapacidad de respuesta y de dar explicaciones razonables frente a los audios y vídeos que se están publicando y que apuntarían a una maniobra para intentar destapar una supuesta corrupción en el seno de la UCO, preocupa a muchos miembros del Ejecutivo. Está bien, porque por lo menos sabemos que, aunque nos digan lo que les conviene, por lo menos en su foro interno saben que la situación es preocupante. Impera, eso sí, el criterio que impone el número uno del gobierno y el número uno del partido gobernante, que es Pedro Sánchez. Y por lo tanto, hoy lo que vamos a escuchar, a propósito de los testimonios más destacados de las últimas horas, es precisamente lo que responde a ese esquema que impone Pedro Sánchez. Hay que hablar muy poco y cuando hablemos hay que seguir 2 pautas. Decirle al Partido Popular, tú no hables porque tú eres más corrupto que yo, el famoso y tú más. Y en segundo lugar, todo esto es una gran conspiración para acabar con el sanchismo. Y es curioso porque lo del y tú más está aprendiendo además con una velocidad vertiginosa. Ayer escuchábamos a Yolanda Díaz decir que ella no era partidario del y tú más, que había que regenerar.
Pero parece ser que ese tipo de consideraciones al gobierno le trae sin cuidado. ¿Por qué? Pues porque hoy María Jesús Montero, hoy ha habido dos personas que han salido a dar la cara para seguir este esquema preconcebido que les acabo de contar a propósito del artículo de Carlos Cue en El País, que son María Jesús Montero y Patxi López. Bueno, Montero, ¿qué ha dicho? Pues fíjense, hablando de la manifestación de Colón, la interpretación que hace ella de por qué la convoca el señor Feijóo. Y a mí no me puede más que llamar la atención que se convoque una manifestación, que se hagan acusaciones tan graves el día que se imputa a la pareja de la señora Ayuso. Lo que nos hace sospechar, y yo creo que de forma bastante evidente, que lo que se intenta es tapar y no hablar de los casos de corrupción reales que existen en el Partido Popular. O sea, los corruptos son los del Partido Popular y lo que hace el señor Feijóo es convocar una manifestación para que no se hable de la corrupción del Partido Popular, siendo así que todos los periódicos llevan varios días casi de manera monográfica hablando de la corrupción en el Partido Socialista. Bueno, ¿habrá alguien que compre este argumento? Seguro que hay alguien que compre este argumento de María Jesús Montero, seguro, absolutamente seguro. Por lo tanto, el y tú más, aquí vemos que se instala. Y luego, algo que desgraciadamente el gobierno sigue manteniendo, yo creo que contra cualquier atisbo de sentido común, y es seguir defendiendo que todo lo que estamos escuchando y todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos leyendo son bulos al servicio de una gran conspiración. Infundir bulos, mentiras y de divulgar toda clase de posiciones en las que siempre el agredido es el gobierno de España, que se le piden explicaciones de cosas que no han ocurrido. Nosotros pedimos explicaciones de cosas que ocurren. O sea que no ha ocurrido nada de lo que hemos leído, no ha ocurrido nada de lo que hemos oído, no ha ocurrido nada de lo que hemos visto, son bulos. Desde hace varios días yo llevo formulando de manera retórica, como es lógico, esta pregunta. Pero ¿cómo es posible que llamen bulos a algo que ha sido acreditado, filmado y grabado y después transcrito? Es una cosa que me deja verdaderamente perplejo. El concepto que tienen ellos de bulos es muy curioso. Y esto ha quedado manifiestamente claro cuando hemos escuchado hoy a Patxi López. Patxi López es el que ha tenido que argumentar un día más ante la opinión pública que todo esto es un montaje, es una conspiración que responde a intereses espurios. Nadie ha negado que nos conozcamos a Leire. Yo fui el primero que lo dije. Conozco a Leire, sí, como militante socialista, y tengo muchas fotos con ella. Y seguro que me he ido a tomar cervezas con ella. Como una militante que acudía a los mítines, ella acudía a los mítines y cuando te pide una foto yo me hago la foto con ella, sí, claro. Y es que esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático-policial que puede dar un giro al guión, ¿verdad? Montaje mediático-policial. Esto es lo que el gobierno está empezando a deslizar. Y vuelvo a repetir, seguro que hay mucha gente, sobre todo mucha clientela que vota habitualmente al Partido Socialista, que le compra esta mercancía. Esta es la tesis. Claro, después escuchas cosas que hieren tu sensibilidad. Uno puede tener las simpatías políticas que quiera, hasta ahí podríamos llegar. Vivimos en un país libre y somos ciudadanos libres, gracias a Dios, mientras no se demuestre lo contrario. Pero independientemente de lo que uno piense políticamente, hombre, hay que ser un poco escrupuloso con los hechos objetivos, sobre todo cuando son hechos que son fáciles de objetivar. Y entonces Patxi López en esta comparecencia ha puesto un ejemplo a propósito de lo que él considera bulos que después se confirman como tales bulos. Para que sepan de qué estoy hablando, escuchen primero al señor López. Alguien denunció que nuestro secretario de organización, Santos Cerdán, había recibido no sé cuántos coches de lujo y que eso aparecía en un informe de la UPA. Y ayer un medio nada sospechoso de ser prosocialista como el ABC dice que ese informe no existe, que nunca ha existido. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Porque a mi compañero le han crucificado con clavos que solo eran mentira y bulos. ¿Ahora qué hacemos? Esto sí que es un bulo, pero un bulo del tamaño de la Catedral de Burgos, señor López. Usted está tergiversando de manera torticera y creo que de manera interesada la información que ayer publicaba el diario ABC. El diario ABC en ningún caso decía que no existiera un informe o que no se estuviera haciendo un informe en el que tendrían que salir a relucir las comunicaciones de Santos Cerdán con los miembros de la trama de la Gürtel, que es lo que siempre... de la Gürtel, no, perdón, del caso Ábalos,
que es lo que siempre hemos sostenido en los medios de comunicación, de acuerdo a las fuentes que teníamos, que estaba ocurriendo. Eso no es lo que dice ABC. Por lo tanto, usted no puede decirnos eso para que alguien le crea a usted sin contrastar esa información. ¿No son ustedes partidarios de contrastar la información? Contrastemos la información. ¿Qué decía ayer el diario ABC? ¿Cuál era la información que se publicaba en las páginas de ese periódico que efectivamente no es sospechoso de ser pro-sanchista? Ángeles Hernández. La periodista Adriana Cabezas firmaba ayer una información en ABC asegurando que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no tiene previsto presentar un informe específico sobre el supuesto papel del secretario de Organización de la Ejecutiva Federal del PSOE y diputado por Navarra, Santos Cerdán, en la trama Koldo, pero sí a petición del juez sobre los mensajes que pudieran haber intercambiado el comisionista Víctor de Aldama con el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Su hijo Víctor, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres, Santos Cerdán o con cualquiera otra persona aforada ante este Tribunal Supremo. La petición judicial para que la Guardia Civil analizara las comunicaciones de Aldama con el secretario de Organización del PSOE llegó después de que Aldama ratificara en el Supremo el pasado diciembre que entregó un sobre con 15.000 euros a Santos Cerdán en un bar frente a la sede del Partido Socialista para que no se molestara por el hecho de que Koldo García, en el contexto de una licitación con una constructora, se hubiera inmiscuido en el presunto control de la adjudicación en el norte, donde él tenía su cupo vasco. Esto es lo que dice el diario ABC. Esto es lo que decía ayer el diario ABC, no lo que dice el señor Pachi López que decía ayer el diario ABC. Por lo tanto, yo se lo pregunto con todo respeto, señor López. ¿De verdad usted sostiene que no vamos a conocer un informe de la UCO donde se analicen las conversaciones telefónicas o los WhatsApps o los mensajes o los emails que cruzó el señor, entre otros, el señor Santos Cerdán con el señor Aldama y con otros miembros de la trama que están investigando en el Tribunal Supremo? ¿Es usted capaz de sostener eso? Y si no es capaz de sostener eso, ¿por qué juega usted a engañar? ¿Se puede combatir el bulo con el bulo? ¿Esto es razonable? A mí me parece que no. Pero bueno, ya que hablamos de informes de la UCO, es verdad que ese informe que estamos esperando desde hace mucho tiempo todavía no ha salido y por lo tanto no seré yo quien comente algo cuyo contenido desconozco. Pero sí que hemos conocido hoy otro informe de la UCO. Un informe de la UCO que confirma que el PSOE enchufó a la mayoría de los 85 contratados en la Fundación Andaluza Fondos de Formación y Empleo, que se creó en el año 2003 durante la etapa de Manuel Chávez para dar cursos a parados en esa comunidad autónoma. Lo que dice este informe de la Guardia Civil, fíjense, es que esta fundación se utilizaba como agencia de colocación para familiares y todo tipo de allegados y dirigentes y cargos públicos del PSOE andaluz, incluida la mujer de Juan Espadas, que era el secretario general del PSOE en Andalucía. Lorena López Lobo. El Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acredita que la gran mayoría de los 85 contratados por la FAFE lo hicieron de manera arbitraria, incluida Carmen Ibanco, mujer del actual portavoz del PSOE en el Senado y anterior secretario general de la Formación en Andalucía, Juan Espadas. En el atestado de más de 700 páginas que ha sido entregado al juez este mismo mes de mayo, la UCO constata que se vulneraron los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir en una entidad de la Junta de Andalucía. Los expedientes de los candidatos, como informa ABC, están huérfanos de documentación, no hay baremación alguna y la mayoría de los contratados accedieron mediante una entrevista personal. Enchufados que disfrutaban también de una serie de privilegios, elevados sueldos, en ocasiones superiores al del propio presidente del gobierno andaluz, pluses arbitrarios de hasta 440 euros al mes, pero sobre todo la prebenda más importante de los empleados de la FAFE ha sido la de convertirse finalmente en empleados públicos sin pasar por los procesos selectivos de los funcionarios. De hecho, en muchos casos analizados por los investigadores, el trabajador que era contratado por la fundación pública empezaba con un contrato por obra que se iba
iba renovando hasta acabar con un puesto indefinido en el Servicio Andaluz de Empleo, donde acabó gran parte de la plantilla cuando la fundación fue extinguida en 2011. En sus 8 años de funcionamiento, la FAFE recibió alrededor de 300 millones de euros de subvenciones de la Junta para financiar actividades formativas. Y esto lo dice la UCO, la Guardia Civil, lo digo para que quede perfectamente claro. Hemos conocido más cosas que hacen referencia a las mangancias de gente vinculada al Partido Socialista. Por ejemplo, hoy cuenta Libertad Digital las maniobras que se pusieron en marcha para tratar de apartar a la juez Viedma de la investigación del caso del hermano de Pedro Sánchez, de David Sánchez. Y además incorporando audios para que no haya duda sobre la veracidad de esa información. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En el audio al que ha tenido acceso a Libertad Digital, el empresario Javier Pérez Dolcet, que integra el grupo clandestino liderado por la militante socialista Leire Díez, desvela algunas de las maniobras orquestadas con el exjuez José Luis Sáenz de Tejada para apartar a la magistrada Beatriz Viedma y reventar el caso David Sánchez, entre ellas la solicitud de recusación de la magistrada o una denuncia presentada ante el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Porque en el 2023 ya le advirtió al fiscal general del Estado de lo que estaba pasando en Badajoz. El resumen, lo mismo de la denuncia, pero sí, ayer estuvimos hablando de eso. Digo, mira, aquí, si no es por obligación, nadie hace nada. Eso ya, la denuncia ya está en marcha y luego te contaré cómo está eso. Él le decía al fiscal general del Estado lo que estaba ocurriendo en Badajoz, que es lo que estaban haciendo los jueces de Badajoz. Que esa es la denuncia que ha puesto hace un mes y se la ha entregado al fiscal general del Estado. O sea, ahora el que le toca mover fichas es al fiscal general. Fuentes conocedores de la conspiración consultadas por este diario afirman que las maniobras contra el caso David Sánchez se iniciaron desde su imputación porque el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la consideraba injusta. El ex juez Sáenz de Tejada mantuvo diferentes encuentros a lo largo de varios meses con Leire Díez o con Javier Pérez Dolcet con el objetivo de quitar de en medio a Viedma y reventar la investigación. Bueno, como ven, no hay día en el que no conozcamos algún dato nuevo a propósito de los intentos que hacía gente del PSOE o muy próxima al PSOE para remover obstáculos que pusieran en dificultad al presidente del gobierno. Durante muchos días, los socios del gobierno han mantenido silencio frente a esas informaciones. Ayer, Yolanda Díaz cambió de criterio y dijo que ya era hora de esclarecer algunas cosas porque lo que estábamos empezando a descubrir era especialmente grave. Y hoy, yo creo que, en fin, incurriendo en una contradicción manifiesta, que ahora trataré de demostrar, ha mantenido, por lo menos de manera nominal, la misma posición que ayer. Con respeto absoluto a la presunción de inocencia, si los hechos que vamos conociendo son ciertos, son gravísimos. Por tanto, en primer lugar, respeto absoluto a todas las instituciones, también a la UCO y a los profesionales que trabajan en nuestro país. Y, desde luego, la investigación de todos los hechos, y creo que en nuestro país hay que tomar medidas para regenerar democráticamente España. Es que esto es clave, lo que estamos viviendo. Por tanto, tolerancia cero y contundencia toda. ¿Qué quiere decir tolerancia cero, señora Díaz? Porque, claro, si usted tiene sospechas razonables de que la gente que se sienta con usted en el Banco Azul, en el Consejo de Ministros, pues está favoreciendo este tipo de conductas corruptas, la tolerancia cero debería llevarle a marcar distancias con esa gente, hasta donde yo soy capaz de entender, con la coherencia que dicta mi escaso sentido común. Sin embargo, fíjense, y aquí viene la gran contradicción de Yolanda Díaz. Pregunta y respuesta. ¿Le preocupa que estas tensiones puedan afectar al Gobierno? No, en absoluto. El Gobierno de coalición progresista goza de muy buena salud. En fin, ya les doy la mala noticia al Partido Popular. Tienen Gobierno de coalición para rato, pero sí que es verdad que, desde luego, tenemos matices y diferencias. Somos formaciones políticas diferentes. Y sobre todo tienen ustedes un concepto muy claro de lo que es la tolerancia cero, señora Díaz. Tolerancia cero. Pero aquí no va a pasar nada y tenemos mucha salud y vamos a durar siempre. Bueno, pues muy bien. Allá usted y allá después los resultados electorales que coseche. Pero no sé si habrá mucha gente que vote a Sumar que entienda esa manera de comportarse tan distante a la manera de manifestarse. Pero bueno, esto es lo de menos. Lo que está claro es que los socios del gobierno no van a querer abandonar a Sánchez. Hoy Oriol Junqueras, ha querido también manifestar por qué su partido, Esquerra Republicana de Cataluña,
no piensa apoyar nunca una moción de censura presentada por el Partido Popular. A lo largo de mi estancia en distintos centros penitenciarios he tenido la ocasión de conocer y de compartir prisión con muchas personas del Partido Popular. Y el Partido Popular no es ningún ejemplo de moralidad ni de ética. En esto hemos convertido el panorama político en una especie de competición a ver quién es más ético y quién representa mejor la moralidad pública. El señor Junqueras hace referencia a cosas que han ocurrido en este país, y es verdad que le ha ocurrido. Y es verdad que el Partido Popular ha habido momentos en que ha protagonizado hechos absolutamente intolerables. Muchos de ellos, por otra parte, han acabado en la justicia y han acabado en condenas. Otros no, y todavía se siguen investigando. Por tanto, lo que dice el señor Junqueras es verdad. Lo que ocurre es que todos los partidos políticos tienen su historia y luego llegan los dirigentes en un momento determinado y algunos dicen que quieren cambiar las conductas. Habría que darles el beneficio de la duda. Digo yo, él querrá también que se le dé el beneficio de la duda. Cuando quiere renovar un mandato al frente de un partido, pues hace promesas y espera que la gente se crea que esas promesas se van a cumplir. Pero bueno, en todo caso, en esa competición a ver quién es el que mejor representa la moralidad, naturalmente el Partido Popular no se queda callado. ¿Quién es el más inmoral? ¿Quién es el más mafioso? Porque esta es la palabra que sigue de moda. Escuchen al alcalde de Madrid, al señor Martínez Almeida. Hay una organización del Partido Socialista que busca la destrucción de las personas que están investigando la corrupción en España. Y por eso nosotros decimos que es una mafia y por eso nosotros decimos que se comportan con métodos mafiosos. ¿Y quién es el jefe de la mafia? Escuchen a Cayetana Álvarez de Toledo. El jefe de este proceso, que nos lleva, insisto, a una democracia fallida, a este vertedero, es Pedro Sánchez. Y es la persona que ha estado al frente de todo, de la ley de amnistía, de la decisión de socavar los contrapesos democráticos. ¿Por qué? Porque hay jueces y hay fiscales y hay personas y hay guardias civiles que están investigando la corrupción de su partido y de su persona. Y entonces él decide qué es lo que hago. Atacar a los jueces y además por debajo, por las cloacas, por la vía de las alcantarillas, intentar destruir su reputación. Bueno, pues es viernes, es 30 de mayo de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Comenzamos con una última hora. El juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha rectificado una resolución anterior y ha aclarado que no ha solicitado un informe sobre Globalia, la empresa matriz de Air Europa, sino sobre Innova-Next, una compañía del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien la esposa del presidente de Pedro Sánchez apoyó presuntamente con cartas de recomendación para obtener contratos públicos. Esta corrección se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid reiterara que la investigación sobre el rescate de Air Europa debe quedar fuera del caso, permitiendo únicamente indagar en los contratos de Barrabés. Y la buena sintonía entre PP y Vox ha vuelto en las Islas Baleares, donde tras un año con los presupuestos prorrogados por falta de entendimiento entre ambas formaciones, el gobierno de la popular Marga Proens ha anunciado un acuerdo para aprobar las cuentas autonómicas de 2025 con el soporte de los de Santiago Abascal. Proens desatasca así las segundas cuentas de su mandato que quedaron en el limbo tras la ruptura de finales del año pasado de 2024 y se suma Mazón al ser el segundo gobierno del PP sin mayoría que saca los presupuestos adelante. Leticia Barquín. La presidenta de Baleares, Marga Proens, ha comprometido a impulsar medidas contra la inmigración ilegal, rechazando la acogida de menores inmigrantes no acompañados y el Pacto Verde Europeo. En materia lingüística, Proens, que ha intervenido íntegramente en catalán, ha asegurado que han logrado consensos sin renunciar a sus respectivas líneas rojas, evitando dar más detalles. Ambas partes hemos encontrado los puntos en común en nuestros programas de gobierno para respetar la voluntad de una mayoría de ciudadanos, llegando a un acuerdo en esta materia sin renunciar ninguno de los dos a nuestras líneas rojas sobre la constitución de la riqueza bilingüe de nuestras islas y el respeto innegociable al Estatuto de Autonomía. Ha sido la portavoz de Vox Baleares, Manuela Cañadas, quien posteriormente en una rueda de prensa distinta ha enunciado los principales acuerdos alcanzados. Por primera vez en la historia de las islas se modifica la ley de educación para incorporar el español como lengua vehicular, garantizando los derechos lingüísticos de miles de ciudadanos de Baleares. Se acuerda la derogación de la ley de memoria y reconocimiento democrático de las Islas Baleares, porque la historia no se impone desde un despacho. La historia se estudia, se debate y se respeta.
El acuerdo también establece que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a las bolsas públicas de empleo. La posición más limitada de Vox en Baleares ha restringido su capacidad negociadora, y es que los de Santiago Abascal exigían eliminar el catalán como lengua vehicular. Y un juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra varios exaltos cargos del gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso por su gestión en la residencia de mayores durante la primera ola de la pandemia de COVID-19. Entre los imputados están Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, responsable de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales. Todos están citados a declarar el próximo 17 de junio y también tendrán que acudir en calidad de investigados el director del Suma 112, Pablo Busca, y una geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Al contrario que en la primera causa, que fue reabierta tras la denuncia de la Fiscalía, este caso parte de una querella de familiares de víctimas que les acusa de un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria. La portavoz de Más Madrid, Manuela Berguerot, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, aseguran que el cerco se estrecha para Ayuso. La gran pregunta ahora es si los mandos de nivel intermedio van a asumir toda la culpa de lo que sucedió o van a señalar a los mandos políticos que estaban al frente, el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero e Isabel Díaz Ayuso. Y la negligente gestión de la Comunidad de Madrid en materia de residencias, acompañada de esa opacidad y de esa inhumanidad que ha caracterizado la respuesta de la señora Díaz Ayuso, pues la va acercando. Hay respuesta también sobre este asunto desde el Gobierno regional. Su portavoz, Miguel Ángel García, recuerda las causas ya archivadas. Miente, la izquierda quiere volver a utilizar el dolor de las familias, retorcer el dolor de las familias para utilizarlo políticamente, porque no tiene argumentos, porque no tiene proyectos para la región, y por eso tratan simplemente de atacar a la presidenta a través de su pareja, o tratan de atacar a este gobierno y a su presidenta a través de una gestión de la pandemia que fue ejemplar, que ha sido reconocida mundialmente. Y en la causa contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos, hoy han declarado como testigos ante el Tribunal Supremo 4 periodistas del diario El País que le han dicho al juez que supieron el contenido del mail filtrado en el que el abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía en nombre de su cliente 2 delitos fiscales a cambio de un pacto con la Fiscalía. Dicen los periodistas que conocieron el contenido del mail más de 24 horas antes de que tuviera conocimiento de ello Álvaro García Ortiz, y han manifestado que dicha información no la obtuvieron de la Fiscalía General del Estado, sino de fuentes fiscales vinculadas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Recordamos que esta investigación está a punto de terminar y ahora el juez Hurtado tiene que decidir si procesa al fiscal general, y mientras tanto hoy siguen las acusaciones al novio de Ayuso y ha sido por parte de la ministra de Sanidad, Mónica García, en La Sexta. La Comunidad de Madrid dice que el señor González Amador ha sido procesado por una jueza que le ha dejado en un estado de indefensión. Vaya, parece que el Partido Popular ahora critica las decisiones judiciales, ¿no? Y parece ahora mismo que las decisiones judiciales a la señora Ayuso no le cuadran con su estrategia propagandística, en la cual es que, es de cajón un señor que es un delincuente fiscal, que lleva siendo un delincuente fiscal desde el principio. Y en clave económica, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios de consumo se moderó en mayo hasta el 1,9% interanual, su nivel más bajo desde octubre de 2024 y 3 décimas menos que en abril, debido principalmente al abaratamiento del ocio, la cultura y el transporte, y a una subida de la electricidad menor que la del año anterior. La inflación subyacente, por su parte, también bajó 3 décimas tras el repunte de abril y se situó en el 2,1%, volviendo así a la senda de moderación, aunque todavía por encima del IPC general. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sacado pecho de esta moderación, asegurando que el IPC se coloca por debajo del nivel de referencia del Banco Central Europeo. La verdad es que hemos conseguido este círculo virtuoso de posibilitar un crecimiento que es el de los mayores de la Unión Europea, de los mayores de las economías avanzadas del mundo y muy por encima de países como Alemania, como Italia, como Francia, y además hacerlo compatible con una baja inflación o con una inflación que está por debajo del 2%, que como saben es el nivel, el dintel que se marca como referencia por parte de la Unión Europea. Y en la crónica de sucesos, un hombre de 43 años ha asesinado a su hija de 13 y después se ha suicidado en su domicilio de Bilbao durante la madrugada de este viernes. La Ertzaintza lo investiga como un posible caso de violencia vicaria. La madre de la menor, que también había resultado herida por arma blanca, logró huir de la vivienda y pedir ayuda, siendo posteriormente trasladada al hospital, donde se encuentra fuera de peligro. Al parecer, los hechos ocurrieron tras una discusión de pareja, hechos que ha condenado el Lehendakari Imanol Pradales.
Y en estos momentos tan dolorosos, mi apoyo y el de todo el Gobierno vasco y todo nuestro afecto y cariño a los familiares, a las personas allegadas, y espero que la investigación pues esclarezca lo sucedido con rigor y con respeto. Y muchos ya estarán notando el calor. Toca ser precavidos este fin de semana porque España registra un episodio de temperaturas inusualmente altas según la Agencia Estatal de Meteorología. Temperaturas que son propias de la canícula, la época más cálida del año, que suelen darse en el centro del verano, con máximas que incluso pueden superar los 40 grados en Andalucía y que se pueden situar como las más altas en mayo desde 1950. En Madrid, de hecho, el Parque del Retiro y por consiguiente la recién inaugurada Feria del Libro cerrará a partir de las 6 de la tarde por condiciones meteorológicas adversas, dado que se esperan rachas de viento que alcanzarán máxima de 55 km por hora y temperatura de 35 grados centígrados. En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.